Hola, hola, estamos acá nuevamente con la segunda parte de nuestra masterclass, el ADN emocional heredado. Hoy vamos a hablar del corral. Recuerdan que en la clase pasada habíamos estado hablando acerca de lo que significa, lo que incluye, a qué se refiere, qué define cuando decimos el clan o que pertenecemos a un clan, o cuando hablamos de el clan que nos precede, ¿no? Era un arquetipo que de algún modo como un lugar donde se lograban contener las experiencias de todos los ancestros. En esta clase lo que vamos a hacer es reflexionar acerca de cómo opera ese contenedor, ese lugar, cómo lo sentimos, de algún modo cómo nos comunicamos cuando decimos que pertenecemos a un clan, ¿no? Entonces, bueno, te invito a, iniciar esta clase, por supuesto te doy la bienvenida, a iniciar esta clase con esa actitud de la que hablamos la vez pasada, ¿no? Recibo una información donde de algún modo me, me dispongo a primero descubrir, después aceptar, asumir y después reescribir mi ADN emocional heredado. Y para eso hoy nos vamos a sumergir un poquito en este tema que, bueno, yo llamé el corral. Vamos a descubrir en esta clase, pregunta del millón, ¿reino o corral? No es lo mismo sentirse en un reino que sentirse en un corral. Por otro lado, bueno, dentro de este lugar, que ya vamos a definir si es un reino o un corral, a veces utilizamos disfraces. Vamos a tratar de ir de una pregunta que muchas veces nos hacemos, que es el por qué a mí, y vamos a tratar de llegar al por qué no a mí. No es lo mismo el tono de por qué a mí que el tono de por qué no a mí. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos estado con un cuento que hablaba, que empezaba tipo, érase una vez un reino donde todos cuidaban de todos, cada quien cumplía con sus obligaciones y los días transcurrían sin grandes sobresaltos? Bueno, a ver, te pregunto, ¿cómo se logra esto de que los días transcurran sin grandes sobresaltos? Pensá un poquito. Tómate 5 segundos. Ya sé, estoy segura que de algún modo tuviste que conectar con la idea de eh, tiene que haber reglas, ¿verdad? Porque un lugar así, para que todo funcione sin sobresaltos, tiene que ser un lugar muy cuidado, un lugar acotado, con reglas claras. Y entonces, bueno, de algún modo, en un entorno donde yo entro a ver cómo se juega, lo primero que me surge es la necesidad de aceptar esas reglas, que ya están aceptadas de antes, ya vienen previamente aceptadas, desde antes de que yo llegue. Entonces, ¿cuál va a ser el camino más sencillo? Simplemente aceptar lo aceptable como bueno y lo impensado es algo impensable y seguramente es impensable porque es malo.
creo que no tengo muchas dudas, ¿no? A todos nos ha pasado esto de entender lo que todos toman como bueno será bueno y lo malo debe ser malo. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo llego a un lugar donde todos comen con las manos. Yo dudo antes de pedir cubiertos. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga otra costumbre, no quiero que me juzguen, no quiero ser mal visto. ¿Mm? No quiero ser la mosca blanca, no quiero ser el perro verde. ¿Mm? Te invitan a una reunión donde todos van a ir bien vestidos. Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría, me olvidé algo en la carnicería, paso por el súper, voy por la verdulería, agarro todas las bolsas, me las cargo, las descargo en mi casa, me subo al auto y voy a la reunión. No, nos vamos a preparar, vamos a elegir la ropa, vamos a elegir hasta el perfume. Ninguno de nosotros deseamos ser juzgados, y menos que menos reprobados. Eso es lo que te asegura la buena conciencia del clan. Aprobación y benevolencia. Por otro lado, la mala conciencia te va a poner en una situación donde te va a provocar incomodidad, te vas a sentir desaprobado. Y entonces, ¿qué llega? A ver, pensá, ¿qué llega? ¿Cómo te sentís cuando te reprueban? Culpable. Ojo, que es absolutamente debatible lo que es previamente considerado bueno o malo. Pero ¿sabes qué pasa? No queremos correr el riesgo. No queremos correr el riesgo de sentirnos culpables. Y eso lo tenemos sumamente decretado. Queremos pertenecer. Entonces te pregunto, ¿es un reino o es un corral? Si en una generación previa hubo muchas personas que vivieron, por ejemplo, hambrunas, yo voy a tener una alarma con el tema de las provisiones. Tal vez sea un poco más acumuladora de lo normal. Porque 4 generaciones después están muy activos esas sensaciones, esas emociones que han sido vividas y sufridas y tal vez no atendidas. Entonces, bueno, a ver, por otro lado, para estar en un lugar siempre así, a veces tenemos que usar disfraces. Entonces vamos a investigar un poquito en primera persona, ¿no? Esto de cómo cuidamos y cómo somos cuidados. Lo primero que tenés que tener en cuenta es que el disfraz es para los fuertes. Después vamos a hablar un poquito de este tema de los que heredan pero son ciegos, ¿no? Y también vamos a hablar de un grupo que son los desheredados. Y acá es donde nos vamos a meter en un temita donde yo te voy a preguntar, ¿será que existen los fantasmas? Te voy a compartir una frase que a mí me inspira muchísimo. Cuando me pienso perteneciendo, también me pienso desde esta frase. Mi aporte fue soñado. Por eso he nacido aquí y ahora. Y es para revivir aquello que en el pasado no pudo ser amado. Quédate con esta sensación. Quédate con esta sensación de que venimos a revivir aquello que en el pasado no se logró ser amado. Entonces vamos a hablar de los fuertes, porque desde ya te digo, los disfraces son para los fuertes. Las personas más fuertes son las más sensibles. Lo acepten conscientemente o no, de algún modo ponen sus vidas al servicio de la necesaria sanación. ¿Podés imaginarlo? Como si fuera una especie de post-it así pegadito, pero en el alma, que viene como con la urgencia de revivir algo
que dolió y que no se atendió en su momento. ¿Mm? Bueno, lo siguiente es tomar un poco conciencia que a veces somos conscientes y a veces no somos conscientes. Te voy a contar un ejemplo que cuenta Mark Walling en su libro Este dolor no es mío, que de hecho es un libro increíble, hermoso. Él cuenta que una vez llega a consulta un joven que tiene insomnio, pero un insomnio ya hacía un año que cargaba con este insomnio, había hecho diferentes consultas. Cuando llega a su consultorio él se sorprende porque este muchacho le dice que el insomnio comienza cuando él cumple los 19 años. Mark Walling pensó que era una persona de más de 30 por el desgaste físico que tenía. Esa misma noche, cuando él cumple 19 años, a las 3 de la mañana, se despierta, siente un frío gélido y una especie de ansiedad que le decía que si se dormía nunca más se iba a volver a despertar. Este insomnio estaba destruyendo su vida y su salud. Después de mucho preguntar sobre las historias familiares, claramente a pedido de Mark Walling, su madre un día recuerda, había una historia de un tío que era hermano de su padre, que a los 19 años había muerto en una tormenta de nieve mientras revisaba un cableado eléctrico. El tema es que cuando lo encontraron había signos de que había luchado muchísimo durante muchas horas para no quedarse dormido. Qué fuerte, ¿no? Porque en esta historia queda tan claro cómo este joven de algún modo era heredero ciego de ese dolor. Esa historia que había tenido que ser olvidada porque la familia dejó de hablar de ese dolor tan grande. Imagínense perder un muchacho de 19 años. Entonces, en este caso, tomamos esa herencia, pero de manera completamente ciega, sin tener la menor elección. No podemos decidir. Estas historias pertenecen al clan. Y es un sufrimiento que todos tuvieron que callar en ese momento para continuar adelante con sus vidas, para atender a la descendencia. Pero la herencia emocional traumática no se apaga. Solo está ahí esperando la oportunidad para ser vista, para que ese dolor sea reconocido. Y por otro lado, para que sea asimilada ese momento de fuerza que tuvieron que vivir. Hay otros casos también, ¿no? Donde se mezcla un poquito esto del ciego, pero con un toque que tiene que ver con lo que yo llamo los desheredados. Mira, este es otro caso que presenta Mark Walling. John se presenta lleno de ira y de sentimientos de venganza al consultorio de Mark. Era un hombre que había sido sentenciado a prisión por una estafa de la que lo había acusado su ex socio. Él aseguraba que eso jamás había ocurrido. Pero estuvo 3 años en prisión. Cuando empieza a investigar un poquito en las historias de la familia, resulta que descubre que su padre, no muchas generaciones atrás, su propio padre, había ido a un juicio acusado por haber matado a un socio. Pero ¿qué pasó? En ese juicio hubo un error en la presentación de las pruebas, un pequeño error. Y bueno, con ese error el juicio no pudo avanzar y él quedó libre. No pagó su crimen. ¿Te lo tengo que explicar? John tenía exactamente la misma edad cuando terminó en prisión que cuando su padre había sido liberado. Ahora, hay un detalle extra en esta historia. John llega a consulta porque tiene un sentimiento de venganza que lo está consumiendo en vida. Entonces acá aparece algo más que
estar siendo un heredero ciego. ¿Esos sentimientos de venganza representaban al padre de John? Si él había quedado libre. ¿O tenía más que ver con la figura no vista, fantasmagórica, del socio que había sido asesinado y su crimen nunca había sido pagado? Fíjate, en un solo destino se encuentran más de un dolor. Pero otra vez son los más fuertes, los que de algún modo usan sus propias vidas para que el clan vea lo que no se pudo ver antes. Entonces, bueno, te invito a hacerte esta pregunta, ¿no? Desde el punto de estudio que estuvimos desarrollando hasta acá. ¿Podríamos llegar a afirmar que hay ciertas estructuras que perviven como si fueran seres emocionales fantasmagóricos? Emociones que quedan ahí flotando como fantasmas y que traen una y otra vez a un mundo en el que su cuerpo físico ya no vive, situaciones emocionales sin resolver. Bueno, si este tema comienza a parecerte apasionante, tráelo a tus registros, anótalo. Cualquier certeza, cualquier conclusión a la que llegues, todo te va a servir para ir revisándote como heredero. Porque, bueno, cuando lleguemos al final de esta masterclass, vas a poder acceder, no quiero spoilearte la sorpresa, pero a un material inédito, totalmente sin precedentes, donde vamos a sumergirnos en el misterioso mundo arquetípico que desplegó Oscar Wilde por allá, por el 1890. Curiosamente, en la misma época cuando Jung desarrollaba esta maravillosa idea de los arquetipos y Freud ahí andaba soltando sus primeras observaciones acerca del misterioso lugar de la psique donde guardamos lo que fue juzgado previamente. Pero bueno, te lo dejo ahí, porque este tema de estas estructuras fantasmagóricas es sumamente apasionante. Siguiendo entonces, esta pregunta de ¿por qué a mí? Me lleva a enfocarme en esto de lo que recibo del clan, ¿no? Yo lo llamo los regalos del clan, porque realmente son regalos. Pero bueno, hay que abrirlos, hay que aceptarlos y después hay que elegir qué hacemos con cada regalo, ¿no? Los regalos del clan, lo que viene del clan. Primero hay que animarse a reconocer la incomodidad que produce a veces volver a traer al centro del amor lo que no fue amado, lo que quedó afuera, lo que de algún modo se tuvo que silenciar para en el presente poder soportar otros desafíos que eran más urgentes, ¿no? Manchas de vergüenza, desaprobación, dolores físicos, enfermedades, a veces el deshonor, ¿no? Ay, me tocaron el buen nombre. Fue muy doloroso, pero había otras urgencias, ¿no? Bienes perdidos, ¿no? Herencias perdidas, propiedades. Todos esos acontecimientos que de algún modo pusieron en riesgo la supervivencia de ellos mismos y de los que venían después. Ellos también se estaban ocupando de qué le iban a dejar a sus hijos, ¿no? Un apellido, una sangre que no tenga manchas. Entonces, bueno, los regalos del clan incluyen sufrimientos de muchas personas que callaron juntas. Anda pensando en eso. ¿Cuáles son los regalos de tu clan? Por otro lado, estamos desafiados a ser conscientes de lo que heredamos. Y para ser conscientes de lo que heredamos, hay un elemento que es imprescindible. Este elemento
es una alta sensibilidad. Es imprescindible tener una alta sensibilidad. Porque de pronto estoy acá, yo, pequeño, mirando cosas que nadie ve. Me duelen palabras a las que nadie prestó atención. A mí me faltan respuestas, a mí me sobran preguntas. Y entonces, bueno, de algún modo me miran con preocupación. Porque de pronto no soy uno o una más. Algo falla en mi diseño de simple oveja, proveedora de lana para los tejidos de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Con tanta sensibilidad, de pronto yo a veces digo, no, pará. Y cuando yo digo, no, pará, ¿qué aparece? Hola. Un día escucho acerca de la oveja negra. Y todo empieza a tener sentido. No es que vine fallada. El problema es que absorbo demasiada luz, demasiada información. Yo te pregunto, esos días helados de invierno, ¿qué preferís? ¿Lana negra o lana blanca? Para conservar el calor ese que garantiza la vida. Mi teoría es que tal vez por eso, cada tanto, cuando la oscuridad quiere ganarle la pulseada a la luz, al calorcito del alma, como obsequio, el clan manda una bella y poderosa oveja negra. Yo estoy completamente segura que muchos de ustedes se van a sentir identificados con este pequeño y oscuro ser lanudo. Te cuento un poquito, esto no es un invento mío. Acá Henry Tagfel, un psicólogo social británico, conocido por un trabajo pionero, porque aparte fue él el que acuñó el término efecto oveja negra, cuando estaba hablando sobre los aspectos cognitivos del prejuicio. Él, hablando acerca de los prejuicios, acuña este término, efecto oveja negra. Y se refiere a cuando decimos, no, eso a mí no me cierra, eso a mí no me define. Apa. Entonces es cuando nos miran con preocupación y con miedo, porque hemos cruzado la frontera de lo que es aceptable o sano. Si uno asume que es la oveja negra de la familia, escucha bien esto, por favor, te lo pido. Hay dos opciones: hundirse, disolverse, desaparecer, pasar desapercibido, o reaccionar. Te repito, hundirse o reaccionar. Y acá te quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque realmente si hay algo que me reconocí a mí misma, es una capacidad creativa infinita para hundirme, para hacerme desaparecer, para que no sea muy tomado de manera seria lo que yo digo o hago con mi vida. Desaparecer es un gran recurso que utilizan muchas ovejas negras y no lo pasamos bien.
porque para desaparecer también hay que dejar de ser lo que somos. Es como nos volvemos invisibles. A eso se refiere cuando habla Henry Tajfel acerca de las dos opciones, hundirse o reaccionar. En esta masterclass yo te cuento cómo fue que poco a poco pasé de la fase hundimiento a la fase recuperarme y de algún modo contestar a esta invitación del efecto oveja negra. Entonces, bueno, después de este paréntesis, yo te cuento que siento que es una bella historia de profundo amor, el surgimiento de una oveja negra en medio de la docilidad complaciente al clan. Entonces, a ver, oveja negra, ¿bueno o malo? ¿Debemos sentirnos bien o debemos sentirnos mal si somos considerados como ovejas negras? La psicóloga Valeria Sabater comenta que en muchos casos, esto es hermoso, ser la oveja negra puede ser un privilegio. No tenés la obligación de ser igual a tus padres, no tenés la obligación de pensar como tus amigos, no tenés la obligación de actuar como todos los demás esperan que lo hagas. Pero, y acá viene un grandísimo pero, esa libertad tiene un precio. ¿Querés saber cuál es el precio para obtener esa libertad? Ahí va. El precio es decir sí. Es cierto que el dolor tiene mala prensa, pero es un gran recurso. Tiene la potencialidad de llevarnos desde la orilla de la devastación hasta la orilla de la transformación. Esto lo escribió Joan Garriga, un escritor, un constelador, un hombre de la Gestalt increíble. Te recomiendo todos sus libros. Bueno, ahora es el momento en el cual yo tomo conciencia y me hago la gran pregunta: ¿por qué no a mí? Yo te voy a dar un recurso, esta es una fórmula, a mí me funciona, no es la única, claramente no es la única, pero tal vez sea la primera de las más importantes. Se llama decir sí, porque yo te voy a invitar a que en este momento respires, te acomodes, te pongas en actitud de decir sí. Cuando digo sí, yo digo sí a todo. A todo. Y a todo como fue. Tal y como fue. ¿Por qué? Porque fue perfecto. Lo hacemos juntos. Digo sí. Digo sí a todo. A todo como fue. Porque todo fue perfecto. Cuando yo digo sí, me estoy poniendo en el lugar de decidir, porque yo digo sí, no porque alguien me lo dijo. Yo decido decir sí. Eso me empodera.
Aparte digo sí a todo lo que me viene. Eso me llena, me completa. Soy abundante. Me llueven los regalos y los tomo tal y como vinieron. Porque todo problema trajo una solución. Y si no la trajo, la puedo poner yo. Y ahí es cuando yo digo, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me va a pasar algo si yo puedo dar una respuesta productiva para el clan? Recibo todo lo que vino antes de mí y decido dar una respuesta productiva para los que vengan después de mí. Yo esto le llamo tomar la vida, tal y como fue. Eso me vuelve millonaria. Tengo tanto bagaje emocional para digerir, para practicar y para elegir. Y también para decir no. Por eso, ¿por qué no? El primer no es ¿por qué no a mí? Ese es el momento donde yo realmente me ofrezco para tener una experiencia plena. Y ahí es donde digo, qué genialidad ser altamente sensible. Qué genialidad ser la oveja negra y poder, cuando lo considero apropiado, decir no. Pero por decisión, porque puedo, porque dije sí a todo, tal y como fue, y porque le vi la perfección a todo. Así que todo va a ser perfecto en mí también. Bueno, llegó el momento de resumir. ¿Qué descubriste acerca del corral? Claro que también puede ser un reino. Pensalo. Puede ser un corral, puede ser un reino. ¿Qué descubriste sobre tu disfraz? ¿De qué te disfrazás a veces? ¿Y sobre tu alta sensibilidad? ¿Cómo se siente ahora ser altamente sensible? ¿Cómo se siente ahora ser una balancita gramera, donde si cae una pluma, voy a tener un registro? Versus la balanza del verdulero con su pesa de 250, 500 y 1 kilo. ¿Qué le puede hacer una plumita a esa balanza? ¿Y qué no le puede hacer una plumita? Un alguito que pasó por ahí, que anda flotando por ahí, a un alma con alta sensibilidad. Así que te invito a reflexionar. Esto es un resumen de lo que vimos, pero te vuelvo a invitar. Todo el tiempo te estoy invitando. Y bueno, y también hablamos de esto, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decirme el gran sí? Bien, llegó el momento de registrar. Vamos a tener 2 minutitos para que agarres tu cuaderno, tu blog de notas o bueno, tu archivo en la compu. Escribir a mano tiene una magia particular, pero no importa, lo importante es que quede registrado. Porque bueno, te va a quedar una especie de bitácora de a bordo en este viaje donde vas a ir transitando este dar, este descubrir, asumir, aceptar y reescribir tu ADN emocional heredado para transformarte en un heredero productivo. Entonces, bueno, acá te dejo con el relojito y a escribir. Nos vemos dentro de 2 minutos.
Bueno, hecho este registro, lo que te haya quedado por escribir, te invito a que continúes con este ejercicio, que mires 2 o 3 veces las partes que te hayan interesado de este video que, ay, se me hizo larguísimo. El plan era hacerlo más cortito, pero bueno, en estos temas a veces el tiempo se diluye, es un extraño molusco. Bueno, entonces, tarea para el hogar, escribir, 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 hacer los ejercicios. Eh, y hace preguntas en tu familia. Mirá si descubrís algunas cosas que nadie había mirado antes. Tareita de oveja negra. Bueno, la clase que viene te espero para hablar acerca de algo hermoso. El tema se llama Los órdenes del amor. Es un tema que desarrolló Bert Hellinger. Es hermoso, tiene muchísima información, te va a servir un montón, vas a tener un montón de cosas para aplicar. Y bueno, ya sabes que esto es muy fácil porque te veo en la próxima clase. Lo único que tenés que hacer es darle play al siguiente video cuando lo sientas. Cuando hayas digerido también, ¿sí? Es un placer. Te veo en la próxima clase.